guardando nuestros corazones en humildad y sencillez, que sigamos creciendo en Él. Eso es lo más importante, que la luz del Evangelio resplandezca siempre en este lugar. Y en este lugar me refiero como iglesia, quizás estemos después en otro, pero a lo que voy es que verdaderamente podamos ser un reflejo del amor, de la gracia y de la misericordia del Señor. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo, a su vez vamos a dar gracias por la palabra mientras lo hacemos, pero quiero que le agradezcamos a Dios. Hoy me dieron también por ahí una buena noticia de que a nuestro hermano Betito, el papá de Chavita, ya no lo van a operar. El Señor ha obrado ahí y ya no es candidato a operación, a cirugía. Así que Dios sigue obrando, ¿verdad? Hay que seguir creyendo y confiando en el Señor. No es necesario, yo creo que no es necesario hacer ni grandes estruendos ni escándalos. Hay que orar nada más y el Señor responde. Amén. Amado Padre, estamos delante de ti en esta mañana, con gratitud en nuestro corazón, con temor y reverencia, porque es delante de tu palabra, Señor, que hoy nos presentamos. Tu palabra nos enseña, Señor, en el Salmo 138, que tú has exaltado por sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra. Señor, y tu palabra y tu nombre han sido exaltados en esta iglesia. Por 6 años, Señor, nos has concedido el honor y el privilegio de poder exponer fielmente tu palabra, verso tras verso, texto tras texto, desde este púlpito. Señor, y hemos visto vidas transformadas, hemos visto familias quebrantadas que han sido ahora unidas más en mayor fuerza. Hemos visto, Señor, cómo restauras matrimonios, cómo sanas enfermos. Hemos visto tu mover, Señor, en medio de nosotros a través de tu palabra. Y hoy, Señor, queremos nuevamente recordar tu nombre y tu favor, Señor, por estos 6 años, respaldando y bendiciendo tu palabra, Señor, a través del ministerio de Sendas Antiguas. Nosotros no somos nada sino colaboradores y siervos tuyos, como enseña tu palabra. Señor, y queremos con gratitud y con humildad pedirte, Señor, que nos permitas seguir caminando contigo, tomándonos de tu mano, Señor. Cada domingo tú agregas nuevos miembros a esta iglesia, pero el deseo de nuestro corazón es que te conozcan a ti, que se aferren a tu palabra y a tus promesas, porque tú eres el que eres fiel, tú eres el que no falla. Y por lo cual, Señor, te damos toda gloria, te damos todo honor, toda adoración y toda alabanza, porque tú eres el que lo merece, porque tuya es la salvación, tuya es la obra. Tú nos has reconciliado con tu Padre por medio de tu preciosa sangre, Señor. Y es a ti a quien nos debemos, Señor. Si no fuera porque nos has llamado desde la eternidad, no estaríamos hoy, Señor, proclamando el nombre de Cristo. Es por tu favor y misericordia que hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Y esto por gracia, porque nos has adoptado, nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz, y damos gloria a eso. Y Padre, también queremos poner este tiempo de la palabra, tu palabra, en tus manos. Padre, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, que no estemos aquí hoy en esta mañana, Señor, buscando solamente satisfacer una necesidad temporal, sino que busquemos, Señor, crecer en el Espíritu, crecer en el conocimiento de Jehová, crecer en el temor de Jehová, para que entonces, Señor, nuestras vidas se aferren y sean firmes en los fundamentos de tu palabra. Padre, oramos porque tú nos libres en cualquier momento de hablar con sabiduría humana, de hablar humanismo, de hablar un evangelio centrado en el hombre. Líbranos de todo eso, Señor, porque este púlpito es el trono de tu palabra. Este púlpito, Señor, es para la gloria de tu nombre y para que se proclamen tus dichos y tus maravillas. Así que, Señor, quebrántanos hoy. Llévanos, Señor, cada día a ser hechos más y más conformes a la imagen de tu Hijo. Damos gracias por esta bendita palabra y por la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestros lugares. Quiero darles la bienvenida también a los que nos escuchan por el internet. Es una bendición esta herramienta.
Y el día de hoy quiero, por favor, pedirles que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 20. El tema de hoy lo he nombrado Él resucitó. Sabemos que no es una prédica especial en cuanto a un día al año, porque en esta iglesia todos los domingos proclamamos la resurrección de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es lo que a nosotros nos da la victoria. La Escritura nos enseña que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? Dios, el Padre. A través de su Hijo Jesucristo nos ha dado a nosotros ahora la identidad en Dios. Qué hermoso es saber que podemos hallar identidad en Dios, que podemos identificarnos con Él. Pero esto solamente es a través de la comunión con su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, esto que conocemos nosotros como la Biblia, libro que se conformó en un periodo de más de 1500 años, por más de 40 autores. Es un libro que expresa la voluntad de Dios desde la creación. Dios se reveló de una manera especial y clara a través de la creación, pero también una revelación especial a través de su palabra. Su palabra es la que a nosotros nos da fuerza, ánimo, gozo, nos recuerda las promesas de Dios. Lo más importante es saber que lo que Dios promete lo cumple, porque toda promesa que Él da impone promesa y juramento, por lo cual es imposible, como dice el autor a los Hebreos, que Dios mienta. ¿Por qué? Porque impone promesa y juramento. Y Dios no puede jurar por otro mayor que Él, por eso dice que juró por sí mismo. Imagínense eso, iglesia. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios, que todo lo que dice su palabra es sí y amén por medio de Cristo. Cristo es el sacrificio sustituto, Cristo es Dios hecho hombre. De otra forma también lo dicen los teólogos, Dios en sandalias, eso significa Dios caminando entre nosotros. Y lo que podemos nosotros comprender a través de esta expresión es que Dios se reveló con toda gloria y justicia en la persona de Cristo. En esta iglesia creemos, según la revelación de las Escrituras, que Dios es un solo Dios y un Dios revelado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Este Dios trino, la Trinidad, reveló su gloria y su majestad desde la creación. Tristemente vemos la caída en Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11, nos revela la creación en 6 días literales de 24 horas. Posterior a ello, Adán cae en pecado. Adán y Eva corrompen su relación con Dios. Esa relación de amor, de comunión, de intimidad que tenían con su Creador se quebranta. Y no solamente se quebrantó la relación con Adán y Eva, sino con toda su creación. La Escritura nos dice ahora que vivimos en un mundo caído. Un mundo donde las tinieblas y el asentamiento del mal se manifiesta cada vez más. Vemos que las generaciones, la sociedad cada vez se corrompe y se seculariza más y más. Y esto a consecuencia del pecado. Pero Dios en su misericordia nos da la primera profecía de que Él redimiría a la humanidad, a la descendencia de la mujer. ¿Cómo? A través de su Mesías, de su Salvador. Génesis 3:15 nos revela la primera profecía del Mesías. Y hay diferentes profecías que encontramos a lo largo de las Escrituras, sobre todo profecías que nuestro Señor Jesucristo durante su encarnación cumplió a la perfección. Una evidencia más de que la palabra de Dios es fiel, es verdad y es viva y eficaz, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, yo quiero recordar algunas de las profecías, antes de entrar a Juan capítulo 20, de las profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, referente a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver unas cuantas de ellas solamente. La Biblia profetizó la venida del único Mesías judío antes de la desaparición del templo en el libro de Daniel, por ejemplo. Los profetas del Antiguo Testamento declararon que nacería en Belén. Eso lo encontramos en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Probablemente se lo vayan a poner en pantalla. Miqueas, capítulo 5, verso 2, nos habla de la profecía del nacimiento de Cristo en Belén de Judá. Eso ya lo hemos explicado con anterioridad, pero Belén era prácticamente como una aldea,
Y Belén era tan pequeña que no podía ser considerada como un pueblo. Y por eso se tuvo que unir con otros cuando fue el censo en los días de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llama Belén de Judá. Bien. También nos da la profecía Isaías capítulo 7, versículo 14, de que Jesús nacería de una virgen. Sé que para nosotros eso suena un poco difícil de comprender, como que una virgen puede concebir. Pues sabemos que José, aquel que estaba ya desposado con María, pues le era difícil, ¿verdad?, comprender eso. Pero gracias a Dios que un ángel se le apareció y le dijo: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Eso está en Isaías 7:14, que se nos habla de que nacería de una virgen. También nos habla en Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13, que nuestro Señor sería traicionado por 30 monedas de plata. Esas son profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, dadas 700 hasta 1000 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Cómo es posible que pudieran tener la revelación de los profetas de los acontecimientos que Jesucristo cumpliría durante su periodo de 33 años de vida? Pues solo hay una respuesta, porque la palabra es la palabra de Dios. La Biblia nos revela los fundamentos y nos revela también la voluntad de Dios. Y dentro de su voluntad hay algo que es la columna que sostiene toda la historia bíblica: su plan de redención, la redención. Es Dios viniendo a rescatar lo que se había perdido. Jesús, tomando la forma de hombre, la forma de siervo, dejó su trono. Filipenses capítulo 2 nos habla a nosotros de la humillación de Cristo. ¿Y por qué la humillación? Porque dejó su lugar como Dios y se hizo hombre. Y al hacerse hombre, no solamente caminó entre nosotros, él pudo haber venido como un gran monarca, él pudo haber nacido en un gran palacio, pero no, él escogió nacer en la aldea más pequeña de Israel, escogió nacer en un pesebre, ni siquiera en una casa. La manera más humilde y pobre es como el creador y el Dios del universo se reveló a los hombres, y él no vino a ser servido, sino a servir. Y es el mismo espíritu y corazón que debe de haber en la iglesia. Nosotros no estamos para ser servidos, sino para servir a los demás. Cristo reveló, por lo tanto, el carácter de Dios, la gloria del Padre. Jesús lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es algo que nos debe demostrar la gloria de Dios a través de la encarnación de Cristo. También el Salmo 22, no completo, nos habla de que moriría por crucifixión. ¿Se imaginan? Los salmos fueron escritos aproximadamente unos 1000 años antes de que Jesús existiera, en el periodo de los reyes, cuando David vivió, ¿verdad? Todos sabemos que la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, el segundo rey de Israel. Y en estos salmos se nos habla de la crucifixión. Y normalmente sabemos que se habla de las 7 palabras que Jesús habló desde la cruz. Pero ¿sabían que los salmos nos revelan que él estuvo hablando por más de 3 horas en la cruz? Que estuvo diciendo más cosas de las que se revelan en los evangelios. Es muy interesante. Pero los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos revelan la última semana de Cristo, con un más del 34% de los textos de los 4 evangelios solamente hablando de esa semana. Jesús tuvo un ministerio por más de 3 años. El primer año se le conoce como el año de la inauguración, el segundo año como el año de la popularidad y el tercer año como el año de oposición, cuando por supuesto ya los fariseos, incluso los saduceos, junto con el Sanedrín judío, se unieron y confabularon en contra de nuestro Señor. Pero fue en ese tiempo, en esos 3 años, cuando Jesucristo vino a hablar la palabra del Padre. Él mismo es el verbo de Dios, Él es la palabra encarnada, Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. Y Él vino a mostrarnos a nosotros la verdadera voluntad de Dios, cómo es que un hijo de Dios debe vivir y cómo debe caminar en este mundo. Si no sabes cómo agradar a Dios, ve a Cristo, ve a la persona del Hijo de Dios y ve cómo caminó Él, cómo amó Él, cómo sirvió Él, cómo temía Él al Señor y cómo le adoró en todo. Cristo, que era Dios hecho carne, nosotros podemos darnos cuenta que en todo momento nunca buscó su propia gloria, sino la gloria de Dios. Dios nos dé entendimiento para comprender y saber
que nosotros somos los que nos habíamos perdido, que nosotros somos los que necesitábamos ser rescatados, que nosotros somos los que estábamos condenados por el pecado y con un destino final llamado infierno. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, descargó toda su ira en la cruz sobre su propio Hijo. Y es por causa de ese sacrificio, hermanos, que nosotros tenemos hoy esperanza y perdón de nuestros pecados. En el Salmo 22 también nos habla de la crucifixión, y en Isaías 53:9 nos habla de que Él sería enterrado en una tumba de ricos. ¿Recuerdan a José de Arimatea? Ese hombre fue el que dio ese sepulcro para que Jesús pudiera usarlo. Solo hubo una persona, amados hermanos, que concuerda en todas las escrituras, que puede cumplir con estas profecías: Señor Jesucristo. Él resucitó. La muerte no le pudo retener. Él era sin culpa, llevaba nuestros pecados. Isaías 53 es una radiografía que nos muestra claramente lo que sucedió durante el proceso del Calvario, durante la pasión de Cristo, que muchas personas le llaman. En esas últimas horas, nuestro Señor Jesucristo tuvo aflicción, incluso tuvo temor en gran manera. Y lo que lo llevó a tener ese temor, lo que lo llevó a sudar o a mezclarse la sangre con su sudor, lo que se conoce como hematoidrosis, eso fue el gran temor que tuvo. Pero el gran temor que Jesús tenía no era precisamente porque iba a ser traicionado. Ese gran temor no iba a ser porque los clavos y la cruz le estaban esperando al día siguiente. Ese gran temor que nuestro Señor tuvo en su corazón era porque sabía que el castigo de nuestra paz iba a caer sobre Él. Él sabía que toda la ira santa de Dios iba a caer sobre su cuerpo en la cruz. Y eso lo llevó a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Hermanos, eso es un claro ejemplo de lo que es un verdadero adorador, que aún en los momentos de mayor aflicción dice: Señor, pero esto no se trata de mí, se trata de ti, se trata de tu gloria, se trata de tu majestad, y se trata de que tus propósitos se cumplan en mí. Porque quiero darles una buena noticia: la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Su voluntad es perfecta, su voluntad es clara y es precisa, y nos diseñó de tal manera que si nos sometemos a esa voluntad, su gloria se va a revelar en nosotros. Qué hermoso es saber que Dios diseñó el Evangelio de tal manera que nosotros podemos responder a Él. Claramente entendemos las pasiones del Señor, y nadie puede venir a Él si Dios no lo llama. Eso lo tenemos muy claro. Pero hermanos, Dios diseñó el Evangelio para que tú y yo respondamos. No nos quedemos quietos, no somos cuerpos inertes. Realmente nos ha dado ahora vida. Si el Hijo los libertare, dice Juan 8:34, seréis verdaderamente libres. ¿Quién ha sido libertado por el Hijo de Dios? Pues hermanos, démosle gloria, porque Él nos ha podido dar libertad a causa de la muerte que obtuvo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 20 nos va a hablar de la resurrección de Cristo, y es el capítulo en el cual me quiero enfocar el día de hoy. Él resucitó, y esa es la promesa que Él le dio a sus discípulos y por extensión a toda su iglesia. Yo no sé si has leído alguna vez San Juan capítulo 17, pero es conocido ese capítulo como la intercesión sacerdotal de Cristo. Recuerden que Cristo tiene triple ministerio: es profeta, rey y sacerdote. Y Él como sacerdote intercede todos los días por ti y por mí. La razón y la causa por la cual tú y yo al morir no vamos al infierno es porque no solamente Cristo murió, no solamente porque Él resucitó, sino que además intercede por nosotros. Esa es la razón, hermanos, por la cual el pueblo de Dios puede vivir en victoria. La razón por la cual tú y yo podemos vivir con gozo, con esperanza y con alegría. E incluso, como confesó el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabemos que la meta final es Cristo, no la muerte. Y esa es la recompensa que tú y yo tenemos
por estar en el Señor. Y esa victoria se logró en la cruz del Calvario. Hace 2000 años nuestro Señor sangró, murió, fue afligido de tal manera, hermanos, que fue llevado a la muerte en unas cuantas horas, traicionado por aquellos que decían amarlo, llevando nuestros pecados, colaborando todos los que estamos aquí sentados para que Cristo muriera en ese lugar. Porque el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Así que todos hemos pecado. Y esto nos lleva a comprender algo muy importante: las consecuencias de ese pecado. Nos han destituido de su gloria. Romanos 3:23. Así que por cuanto hemos sido separados, desligados por causa del pecado, nos dice la Escritura que la meta o la condenación de eso, o el resultado final, se le llama muerte. Pero ahora se ha manifestado la bondad de Dios, su favor en la persona de Cristo. El Hijo de Dios se reveló, se manifestó con el único propósito de morir por nosotros. Ámalo con todo tu corazón. Dale tu vida al Señor, porque Él es digno y lo merece. Vamos a ver la palabra. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Ese otro discípulo es Juan. Juan está hablando en este capítulo en tercera persona, pero hace referencia a sí mismo. ¿Por qué? Porque es aquel discípulo al que amaba Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Qué casualidad, Juan tenía como 14 años y Pedro como 30. ¿Será por eso que corrió más? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura. Fíjense cómo aún no había revelación de lo que Dios estaba haciendo, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y hermanos, es necesario que Jesús resucitara de entre los muertos, porque es a causa de esa resurrección que nosotros también vamos a formar parte de la resurrección entre los muertos. Nosotros como creyentes en Cristo no creemos en reencarnación, no creemos en 2, 3, 4 o 5 vidas. Creemos en esta vida que Dios nos concede aquí y en la vida eterna si estás en Cristo. Pero también aquellos que no están en el Señor tendrán vida eterna, pero separados eternamente del Señor en el lago de fuego. No habían entendido aún la Escritura. Y verso 10 dice: y volvieron los discípulos a los suyos. Algo que a mí me llama mucho la atención, hermanos, antes de entrar aquí al texto, es que cuando llega Juan y cuando llega Pedro, e incluso antes, por María Magdalena, que ella fue temprano, de madrugada, todavía era de noche, también lo narra así Lucas, nos habla claramente de que la gran piedra que estaba en el sepulcro fue movida. Ahora, aquí viene una pregunta y surge una pregunta: bueno, ¿quién movió esa piedra? ¿Quién pudo moverla? Si estaba ahí un ejército, ¿verdad? Estaba todo al cuidado, los guardias estaban de los romanos al cuidado de ese sepulcro. ¿Quién movió esa piedra? Y por ahí vemos que aparecieron unos ángeles. Y podríamos pensar, quizá Jesús la movió, o la movió Dios para que Jesús pudiera salir. Pero aquí viene otra cuestión. ¿Qué no acaso Jesús, cuando se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado, Él entró a ese lugar estando todo cerrado? Es decir, con un cuerpo glorificado, Jesús podía atravesar muros y puertas. Entonces no era necesaria que se moviera esa piedra, porque Él podía salir.
sin necesidad de mover la piedra. ¿Están de acuerdo con eso? La respuesta es muy sencilla. Esa piedra fue removida por Dios para que el mundo pudiera entrar y constatar que su Cristo había resucitado. El primer día de la semana, el domingo para nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos las Escrituras y dice aquí equivale a sábado o domingo, etcétera, hermanos, los días como los conocemos hoy, de lunes a domingo, los nombres no existían. Ellos se manejaban, los judíos, con un calendario diferente al nuestro, un calendario lunar de 360 días en comparación al nuestro calendario gregoriano de 365. Es totalmente diferente. Así que cuando vamos a las Escrituras no debemos pensarlo de acuerdo al siglo XXI en el que vivimos, sino según en el tiempo en el que se vivió. Cuando sucede esto, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo ya tenía algunos días en la tumba. La Escritura nos dice que Jesús les dijo que les iba a ser dada la misma profecía que fue dado con el profeta Jonás. Esa profecía fue que él estaría 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Si tu pregunta es ¿dónde está el infierno? Pues está en el centro de la tierra. ¿Qué no es el núcleo? Bueno, pues probablemente por eso es que está el núcleo ahí, ¿verdad? Por las altas temperaturas, por eso está ahí el infierno. Pero si el Señor dijo que ahí está, ahí está. Pero muchas veces la tradición nos enseña que Jesús murió un viernes, ¿verdad? Y que resucitó un domingo. Pero si usamos el sentido común, no hay 3 días y 3 noches en ese periodo. No tiene sentido. Esa es una tradición impuesta por el catolicismo romano, por el papado en el Concilio de Trento. Y eso no tiene nada que ver con lo que enseñan las Escrituras. Así que si dices, ay, es que el viernes se pone nublado a las 3 de la tarde, pues es porque se puso nublado, nada más. No tiene nada que ver con esos eventos. Realmente nuestro Señor murió un miércoles por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, y fue, por supuesto, ya sepultado en esa noche, y pasa la noche, por supuesto, del jueves, del viernes y la del sábado, y resucita en la madrugada del domingo, cuando fue María a buscarle el primer día de la semana. Recuerden que la semana en la que Jesús muere es la semana de Pascua, y la semana de Pascua tiene un día extendido de reposo. Por eso es que podemos tener esta cronología, porque no es un día como cualquier semana, es una festividad especial que tenía el pueblo de Israel. Pero una vez teniendo claro eso, Él sí resucitó. Él resucitó el primer día de la semana. Esto nos da señal y nos da identidad y nos da el permiso a nosotros como iglesia de congregarnos los domingos. Porque a partir de ese momento, todos los discípulos, la iglesia del Señor Jesucristo, se comenzó a congregar el primer día de la semana. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba dejando a un lado, estaba dejando atrás, como dice el autor de los Hebreos, quitando el último pacto, el pacto de la ley, y estableciendo el nuevo pacto en Cristo Jesús. El día sexto de la semana, que en este caso para nosotros sería el día séptimo, vendría siendo el sábado. Nosotros sabemos que aún en nuestro calendario el día domingo es el primer día de la semana. Y en ese día, el sábado, que era el día de reposo para el pueblo judío, estaba representándose también el reposo bajo el antiguo pacto. Pero Cristo, Él no vino a ofrecer lo último, sino las primicias de todo. Cristo tiene la preeminencia en todo, y también tiene la preeminencia entre la resurrección de los muertos. Por eso es que el pacto cambia en el día de reposo. ¿Seguimos reposando un día para el Señor? Sí, pero es el primer día de la semana. Porque cualquiera podría pensar, ¿y cómo podemos cumplir nosotros con ese mandamiento el día de hoy? Pues muy sencillo, el primer día de la semana es el día del Señor. Amén. Bien, hermanos. Por lo tanto, Magdalena, ella llega y dice, fue de mañana, siendo aún oscuro. Y Jesús ya había resucitado. Eso nos da a entender que Él resucitó en las primeras horas de la madrugada del día domingo. Ella vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón. Lo que me llama la atención es que ella no entró al sepulcro. Ella solo vio quitada la piedra. Y eso le fue suficiente para llamar la atención y decir, algo sucedió aquí. Y fue a ver a los apóstoles, fue a ver a Pedro y Juan que estaba con él, y corrieron inmediatamente. Llega Juan, pero no entra, se detiene y dice, no vaya a haber a alguien. Es que pensemos en lo natural.
Alguien pudo haber quitado eso, alguien puede estar adentro y puede haber alguna situación peligrosa. Por eso Juan se detuvo. Pero Pedro, que era bien impetuoso, bien insensato, llegó y se metió. Él pudo haber recibido el daño de alguna manera, si es que hubiese alguien adentro, pero gracias a Dios no fue así. Entra Pedro y ve acomodado el sudario y ve las mantas y se da cuenta, los lienzos, y se da cuenta que el Señor ya no estaba. Entonces entra Juan y claramente dice que entra, ve y cree. Pero me llama mucho la atención, hermanos, que dice que la causa por la cual Juan pudo creer es porque entró y vio. Pero ahora a nosotros nos exhorta la palabra de Dios a que vivamos por fe y no por vista. Y aquí viene la respuesta: porque aún no habían entendido la Escritura. Qué interesante es este texto, porque nos está mostrando cómo es que hasta que Dios nos revela su palabra, nosotros podemos comprender su verdad y su voluntad. A pesar de que ellos debieron haber recordado que Jesús les advirtió de su muerte y su resurrección de entre los muertos, en ese momento la palabra les estaba velada. Dice, porque aún no habían entendido, no había entendimiento. Hermanos, esa es una oración continua que debe de haber en nosotros como pueblo de Dios, porque de algo puedo estar seguro: Pedro y Juan eran creyentes, y tú y yo somos creyentes en el Señor Jesucristo. Sin embargo, a pesar de ser creyentes, aún no había entendimiento de la Escritura, y esa es una oración que debe haber en nuestro corazón continuamente. Señor, eso que has revelado en tu palabra, te ruego que me sea revelado. Quiero tener luz, quiero tener entendimiento de tu voluntad. Y cuando Dios nos da entendimiento de su voluntad, no es para que haya soberbia en nuestro corazón, sino para que ese entendimiento nos lleve a la humildad, nos lleve al quebranto. Volvieron los discípulos a los suyos, y entonces continúa el relato. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Después ella ya supo que eran ángeles, uno a la cabecera y el otro a los pies, dentro del sepulcro donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? En Lucas, en el mismo relato, en Marcos, nos dice: ¿por qué buscan al que vive? Qué hermosa palabra. ¿Por qué buscan aquí? ¿Por qué buscan entre los muertos al Señor, al que vive? ¿Recuerdan cuál es una de las revelaciones de los hombres de Jehová? El viviente que me ve. Wow, gloria a Dios. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: pues porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora, yo no sé por qué nuestro Señor decidió manifestarse primero a María y no a sus discípulos, no lo sé, pero de algo puedo estar seguro: Dios probablemente escogió a una mujer porque ella rápidamente iba a dar a conocer la noticia. Puede ser, no lo sabemos, ¿verdad? Es solo una suposición, no lo estamos asegurando, pero bueno, eso también es un patrón moderno el día de hoy, donde vemos a más mujeres en la iglesia, donde vemos a las mujeres más comprometidas que los hombres dentro de la iglesia. Las mujeres son las que están más de vamos a orar, vamos a leer la Biblia, más que los hombres, ¿sí? Puede ser entonces que Dios dotó de cierta manera a la mujer para tener ese discernimiento, para tener ese deseo de buscar del Señor. ¿Por qué? Porque la mujer es más sensible a estas situaciones, y por lo tanto probablemente Dios, dentro de todas estas cosas que hemos dicho, haya decidido hacerlo así. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el que cuidaba ahí las hortalizas, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro o rabí. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué le dijo no me toques? Y más adelante nos encontramos a uno de los discípulos que era bastante incrédulo, ¿verdad? Tomás. Probablemente le sucedió lo mismo que a Juan, que hasta que no vio, no pudo creer. Pero los discípulos regresaron, estuvieron en el aposento y estuvieron durante una semana diciendo: hemos visto al Maestro, hemos visto al Señor resucitado. Y les decía a Tomás: si yo no viera su herida y no metiera mi dedo en la herida de sus manos, entonces no voy a creer que era él. Porque no estaba la primera ocasión, y lo vamos a leer, en que se le reveló Cristo. Y ahorita vamos a entender por qué es que a María le dijo que no le tocara. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, aquí está el punto, el lugar en el que se encontraban los discípulos estaba cerrado, las puertas cerradas, eso significa nadie podría haber entrado. Pero estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los de los judíos. ¿Por qué? Porque si mataron a Jesús, ¿qué hubieran hecho con ellos, verdad? Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo entró? ¿Alguna vez han leído en el libro de los Hechos que un ángel entró al rescate de Pedro, que estaba encarcelado, y que lo llevó a través de los muros? O en otro pasaje donde se abren las puertas. Es interesante. Pero Jesús pudo atravesar ahí y entrar y estar con ellos. Y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, ¿qué hay en esas manos? ¿Qué hay en el costado de Cristo? Las heridas por nuestros pecados. Las heridas que Él recibió para rescatar tu alma y mi alma del infierno. El cuerpo glorificado de Cristo retiene las cicatrices para que cuando le veamos sepamos quién es Él, para identificarlo inmediatamente. Aunque yo puedo pensar que al verle su resplandor va a ser mayor que el del sol, pero aún así podemos ver que Él retiene las marcas para que los suyos creyeran en que Él había cumplido su promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros? La vida eterna. Pero quiero decirte otra cosa: Dios nos da en su palabra diferentes promesas. Nosotros, mientras vivimos en este mundo, Él mismo nos dijo que habría aflicción. Cualquiera diría: bueno, es que esas promesas de aflicción no son tan hermosas, pero yo pienso que sí, porque en medio de la aflicción Él nos muestra su amor, nos muestra su cuidado, nos muestra compasión, nos muestra fidelidad. Dios, en medio de las pruebas, pule nuestro carácter y transforma nuestra forma de pensar. Y por lo tanto es necesario que padezcamos. Pablo lo entiende y lo escribe: así todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. ¿Por qué, hermanos, es importante todo esto? Porque nosotros mismos debemos llevar sobre nosotros mismos las aflicciones por el cuerpo de Cristo. Pablo lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Cada uno de ellos murió de diferentes formas, pero como mártires, excepto de Juan, que murió por vejez. Pero todos los demás, hermanos, crucificados, decapitados, arrastrados por caballos hasta morir, muertes terribles por amor a Cristo. ¿A qué estás dispuesto tú? La respuesta debería ser: a todo, por amor a mi Señor. A morir como sea, porque yo sé que en el instante en que mis ojos se cierren en este mundo, se abrirán en la gloria eterna. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos, hermano. Imagínense el semblante de los apóstoles cuando vieron a Jesús entrar y ver sus manos perforadas y su costado perforado. Solo piensen por un momento sus pensamientos. Hubo un remolino de emociones en ese momento en el corazón de ellos.
emociones, tristeza, asombro. Estaban sorprendidos de lo que estaba sucediendo en ese momento. Te vimos crucificado hace unos días, te sepultamos, Señor. Estás aquí. Y mostrándole las marcas. Y eso, hermanos, nos debe llevar a nosotros a meditar en algo. Que si Cristo resucitó entre los muertos, y si Cristo ascendió a la diestra del Padre, Cristo volverá por nosotros. Él dijo que vendría y vino, ¿verdad? Y dijo que volvería y va a volver, hermanos. Tenemos que creerlo con todo nuestro corazón. De hecho, como lo aprendimos la semana pasada y en el mes de diciembre, cuando hablé del retorno inminente de Cristo, esa es la esperanza que sostiene y mantiene a la iglesia en el fuego del Espíritu de Dios, avivada en todo momento. Porque una iglesia que vive por emociones, por las situaciones del día a día, va a ser quebrantada, va a ser destruida. Pero una iglesia que vive por fe, con sus ojos puestos en el galardón, en la meta final, esa iglesia vive en victoria. Tenemos que vivir de esa manera, iglesia. Si tú vives el día a día poniendo tus ojos en tus circunstancias, tu fe va a desmayar. Si tú pones tus ojos en la palabra de Dios y en sus promesas, sin importar la aflicción, tú sabes, Dios está conmigo en medio de la angustia. No temeré mal alguno. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir confiados realmente en el Señor, porque la muerte no lo pudo retener. Nuestro Cristo resucitó, iglesia. Nosotros creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto, no en un Dios que no nos escucha. Creemos en un Dios que cuando oras está ahí, inclinando su oído hacia ti. ¿Lo crees? Amén, yo también lo creo, gloria a Dios. Entonces Jesús, cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en otros de los paralelos de este capítulo o de esta enseñanza nos dice: porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Eso significa, amados hermanos, que es Dios el que tiene toda la autoridad por sobre todas las cosas. Aún el mal, los demonios, Satanás, se subordinan y se sujetan a la autoridad de Dios. Dios es el que manda y nosotros estamos de su lado. Gloria a Dios por eso. Así que nosotros no debemos tener ningún temor. Nada debe de robar la paz que hay en nuestro corazón, porque esa paz que Dios nos la da en Cristo, guardando nuestra mente y nuestro corazón en Él. Y quiero decirles algo, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Mientras el mundo dice: ay, es que no sé qué hacer, nosotros podríamos estar en la misma situación y tener gozo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Bueno, yo sí me gozo. Amén, hermanos. Quizá el calor está haciendo un poquito de estragos, pero yo ya no tengo calor. Gócense, hermanos. Bien. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y podríamos pensar en este momento: ¿cómo? ¿El Espíritu Santo les fue dado antes de que llegara el Espíritu Santo? ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, Jesús resucita. Y no sé si lo sabían, pero entre Pascua y Pentecostés hay un intervalo de 50 días. Entre esas dos festividades, días. Jesús estuvo, después de que resucitó, escuchen, 40 días todavía con los apóstoles. Todavía dándoles más instrucciones, de las cuales el mismo Juan dice: si se escribiera todo lo que Jesús hizo y dijo, yo creo que no alcanzarían los libros para poderlo escribir. Pero Jesús resucita, está 40 días con ellos, dándoles instrucciones, y aparece entonces el relato de Hechos capítulo 1, donde Lucas nos narra el suceso de las últimas palabras de Cristo antes de ascender al Padre. Y en esas últimas palabras, el capítulo 1, verso 7, le preguntan a sus discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Pues porque el pueblo de Israel estaba oprimido por el César romano, estaba bajo opresión, bajo esclavitud, para variar.
¿verdad? El pueblo siempre infiel y rebelde de Israel, siempre en esclavitud. Pero el Señor les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibirán poder, les dice en el verso 8. Cuando venga del Padre la promesa que habéis oído, el Espíritu de verdad, el cual me glorificará, etc. El Espíritu Santo, hermanos. Pero entonces, ¿cómo se los pudo dar antes si llegó después? Hubo un periodo de 10 días antes de que llegara el Pentecostés. Entre la ascensión de Cristo y la llegada del Espíritu Santo, hubo 10 días. La pregunta es, ¿cómo hubieran podido los apóstoles soportar, sostenerse y permanecer sin la presencia del Señor? No hubieran podido. No hubieran podido. Por eso es que el Señor les dio del Espíritu Santo, para que pudieran mantenerse. ¿Y cómo se mantuvieron esos últimos 10 días? En oración, buscando al Señor. Digamos que el Señor derramó espíritu de oración sobre ellos y estuvieron buscando en el aposento algo alto, los apóstoles junto con otros 120 hermanos, hasta que llegó el día de Pentecostés y la gloria de Dios se reveló y se manifestó con la llegada del Espíritu Santo. El sello del nuevo pacto se estaba dando y a partir de ahí la iglesia nació. Pero todo esto es fruto y consecuencia de la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos hoy aquí hablando de salvación y vida eterna. Estaríamos todos desfilando a la oscuridad y a las tinieblas sin Dios. A quienes remitieres los pecados, les dice en el verso 23, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esta autoridad le ha dado Dios a la iglesia. El Evangelio es el poder de Dios, es la llave que Dios usa para abrir el corazón pecaminoso y traer esperanza y traer arrepentimiento y perdón para vida eterna. Y cuando el Evangelio es expuesto y una persona se arrepiente y da fruto y evidencia de su conversión genuina y verdadera, entonces la iglesia le reconoce como un miembro más del pueblo de Dios. Sus pecados le han sido remitidos. Pero si el fruto es contrario, no, más bien le son retenidos esos pecados a esa persona. ¿Esa facultad la tiene la iglesia? Sí. Porque toda potestad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Y así como el Padre lo envió a Él, dice Él, ahora yo los envío a ustedes. Así que ahora nosotros, hermanos, tenemos que ser fieles testigos de la resurrección de Cristo. Tenemos que ser realmente de aquellos hombres y mujeres que viven bajo la luz y el entendimiento de esta revelación, de que nuestro Redentor vive. Yo no sé si habías oído o no antes de esto, pero yo quiero decirte que el Señor Jesucristo no permanece en una cruz colgado. Jesús no está muerto. Jesús no permaneció en ese sepulcro más de los 3 días que establece la palabra, porque suelto los dolores de la muerte, Él venció y salió victorioso sobre pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre cualquier enemigo, porque Cristo, hermanos, es el vencedor. Así que si nuestra vida está segura en Cristo, tu vida está segura hasta el fin. No dudes, no temas, no claudiques entre diferentes pensamientos. Ármate de un solo pensamiento: Cristo es mi Señor, por Él y para Él viviré los últimos días de mi vida, el resto de mi vida. El apóstol Pablo dijo: baste ya el tiempo pasado para haber vivido conforme a lo que les agrada a los gentiles. Basta ya del pecado, basta ya de todas esas situaciones que solo contaminan la mente y el corazón del hombre, y límpiate con la sangre del Señor. Ven a Cristo, deja que Él te limpie, que Él te purifique, que Él cambie tu vida y tu corazón para su gloria, porque Él resucitó, iglesia. Él ha vencido, Él ascendió y está a la diestra del Padre, y Él volverá por nosotros. Y hay gozo en la iglesia por eso. Pero Tomás, hermanos, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto, Tomás, vimos al Señor. Imagínense el gozo que estaban experimentando. Y Tomás así como: ajá, no les creo, yo no les creo.
Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, mi mano en su costado, no creeré. Ay, ay, ay. Pero ¿qué creen? El problema no es Tomás, el problema es que a veces nosotros tenemos la misma incredulidad. Hasta que no vea que cambian las cosas, pues entonces creo en Dios. Cuando no entendemos que la instrucción bíblica es: durante el proceso voy a estar moldeándote a medida que crees, para que entonces puedas ver el resultado final. Pero nosotros nos queremos ir siempre a lo último. Nos gusta la provisión de Dios de microondas. No nos esperamos a una buena cocción, a una buena preparación, donde el alfarero moldea nuestras vidas. Nosotros ya queremos ser un vaso de barro ahí, listo en la mesa. Pero el Señor dice: no, cuantas veces sea necesario te voy a quebrantar hasta que mi hijo sea formado en ti. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora sí, llegó Jesús, estando las puertas cerradas otra vez, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cualquiera podría decir: sin importar, aunque hubiera sido así, pero me hubiera gustado ser Tomás, con tal de ver al Señor. Yo creo que sí, aún así. Pero hermanos, qué reprensión tan fuerte. ¿A qué tuvo que llegar la situación para que Tomás pudiera creer? Y vieron la respuesta. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Pero saben, eso no fue una adoración inspirada de un corazón entendido, sino fue una adoración superficial que se basó solo en lo que él vio. Por supuesto, Dios ya trató con él después, ¿verdad? Y también murió como mártir, no se preocupen. También murió así. Pero hermanos, los tratos de Dios siempre tienen el propósito de exaltar a Cristo y humillar al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos demasiado amor por nosotros mismos. Y quebrantamos así el primer mandamiento, porque debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Es que es mi tiempo, es que es mi casa, es que es mi trabajo, es que es mi hobby, es que es mi. Y se nos olvida que todo se trata de Él. Y que es por gracia que estamos de pie. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, porque me has visto, creíste. Y hoy nos dice el Señor a todos los que estamos aquí: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo no estuvimos cuando Él resucitó. Tú y yo no lo vimos en la cruz, pero hemos creído en que Dios lo levantó de entre los muertos. Y se ha dejado el testimonio de su palabra para recordarnos que Jesús resucitó. Y concluye este capítulo, hermanos, diciendo: hay un propósito detrás de este libro. Y este es el propósito, hermanos, por el cual tú y yo leemos todos los días la Biblia, que espero que así sea. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, escuchen, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Padre eterno, Señor, hoy nos gozamos y celebramos que hace 2000 años tú resucitaste entre los muertos. No sabemos, Señor, si fue un día como hoy, no sabemos si las fechas coincidan, pero creemos a lo que tu palabra dice.
Señor, y hace 2000 años tu palabra nos recuerda que moriste en una cruz, como el peor de los asesinos, como el peor de los ladrones, pero sin culpa, siendo traicionado por tu mismo discípulo, siendo negado por otro de tus discípulos, siendo abandonado por 9 más de ellos en tus últimas horas, pero afligido. Tu palabra dice que enfrentaste esa cruz con gozo, con alegría en tu corazón, porque aún cuando tú ibas camino al Gólgota, las mujeres lloraban y lamentaban mientras tú cargabas tu cruz. Y mirando hacia ellas dijiste: no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos. Porque estando en la cruz, Señor, aún mirando la maldad y la perversión del corazón del hombre, elevaste una oración a tu Padre y dijiste: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y desde la hora sexta, 12 del día, a la hora novena, tinieblas cubrieron la tierra. Y se escuchó de tus labios: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Única vez en toda la historia de la humanidad y de la eternidad donde el Padre y el Hijo se separaron por un momento. Nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador y Mesías fue hecho pecado por nosotros. Y en ese momento, iglesia, el Padre descargó su ira sobre él. Y al entregar el Espíritu, segundos antes, otras palabras griegas se escucharon: tetelestai, consumado es. Y ahora, 2000 años después, Señor, no solamente somos testigos por tu palabra de esos eventos, sino también de tu resurrección. Y tal cual hemos leído hoy, el propósito de este libro, Señor, es nuestra oración en esta mañana, que podamos vivir creyendo en el Hijo de Dios. Señor, este mundo pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos a vivir con fe, Señor, y por fe, no dudando jamás de tus promesas, porque tú has vencido a la muerte, Señor, dando testimonio con tu resurrección, a lo cual hoy tu iglesia vive agradecido y puede decir: alabado sea el nombre del Señor, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos.